primero que nada, pues estamos felices de que nos acompañen y como ustedes saben, ya nos encontramos en la recta final de nuestro encuentro de mujeres en la comunicación, pero al mismo tiempo también venimos por parte del programa institucional de TXP. Yo me presento, soy Karina y seré su maestra de ceremonias. Y el tema que vamos a hablar en esta conferencia magistral será el de la cobertura periodística con perspectiva de género y la presentación del libro Feminicidio mítico del crimen, producto cultural, imágenes narrativas, moda y consumo de la violencia, con la periodista mexicana Lidiet Carrión, pues quien ya pueden ver conectada en el Zoom, ¿no? Por cuestiones geopolíticas, Lidiet no nos pudo acompañar presencialmente, pero pues está muy contenta de acompañarnos por aquí. Por cuestiones de tiempo también con el auditorio, pues va a ser una clase, una conferencia muy express, entonces esperamos que comprenda que no va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Y pues antes de comenzar con la presentación del libro y con la cobertura, queríamos darle las palabras a la doctora Cintia Azucena Acosta Ugalde, que es coordinadora de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la FESACatlán, para que nos brinde nuestras palabras de apertura. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Qué bueno que están en este encuentro justamente de las mujeres en la comunicación. Agradezco pues, a la maestra Vicente que me acompaña en la mesa. Muchas gracias a las compañeras que también están y por supuesto a la doctora Sandra Ibert, que no la veo por dónde está, ahí está, ¿no? Ella ha hecho esto posible, ¿no? Muchísimas gracias, sobre todo este agradecimiento por el compromiso que tiene para con ustedes, el estudiantado. Este encuentro de mujeres en la comunicación se configura como un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva que reconoce la relevancia de las voces femeninas en la producción, circulación y resignificación de los discursos mediáticos. Nos convoca a la necesidad de repensar la comunicación no solo como una herramienta técnica, sino como un campo profundamente político y simbólico en el que se discuten sentidos, se reproducen o se perfeccionan estructuras de poder y se visibilizan o se silencian experiencias fundamentales en la vida social. En un escenario marcado por profundas desigualdades de género, la labor de las mujeres en la comunicación adquiere un carácter estratégico. No se trata únicamente de ocupar espacios, sino de transformar, de cuestionar las narrativas hegemónicas que han naturalizado la violencia, la discriminación y la exclusión, y de proponer nuevas formas de contar, de mirar y de comprender la realidad. Este encuentro busca precisamente fortalecer esas miradas críticas, comprometidas y éticamente responsables, que colocan en el centro la dignidad, los derechos humanos y la justicia social. La comunicación con perspectiva de género implica un ejercicio constante de revisión de los lenguajes que utilizamos, de las imágenes que producimos, de los encuadres que elegimos y de las historias que decidimos contar. Implica también reconocer que los medios no son neutrales, que participan activamente en la construcción de imaginarios sociales y que, por lo tanto, tienen una responsabilidad ineludible frente a los fenómenos como la violencia de género y, en particular, el feminicidio. En este sentido, resulta fundamental abrir espacios como este, donde podamos dialogar desde la experiencia, la investigación y la práctica profesional, articulando saberes que nos permitan avanzar hacia una comunicación más justa, más consciente y más transformadora. Hoy nos reunimos no solo para escuchar, sino para interpelarnos, para cuestionar lo dado y para imaginar nuevas posibilidades. En este marco, me honra profundamente contar con la presencia de Lidiet Carrión, quien ya saben que está conectada, periodista cuyo trabajo ha sido fundamental para visibilizar las violencias que atraviesan a las mujeres y para cuestionar las formas en que estas son representadas en los medios de comunicación. Su trayectoria nos invita a reflexionar sobre la importancia de una cobertura periodística con perspectiva de género, que no revictimice, que no banalice la violencia y contribuya a la construcción de una memoria crítica. Agradezco nuevamente a la maestra Itzel, que está aquí conmigo, a las compañeras que están, a todas y todos ustedes, y nuevamente a la doctora Sandra. Que sea una gran presentación de este libro y sobre todo aprendan siempre a mirar desde distintos puntos de vista. Muchas gracias.
De igual forma, le daremos la palabra a la coordinadora del programa de comunicación de la FES Acatlán, la doctora Dulcitzel Nogués Monroy. Uno de los más recientes himnos del feminismo en manos de Vivir Quintana recita: cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte y nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicidio. Unas palabras, unos versos que resultan pertinentes en medio del contexto de desigualdad que vivimos. En estos espacios es donde tratamos de dar respuesta, tratamos de abrir espacios de reflexión crítica para darle la vuelta, la necesidad que tenemos de darle la vuelta a estas estadísticas, a estos contextos de violencia. Tras bambalinas de cada uno de estos eventos, ha habido mucha reflexión en el programa, con docentes, con colegas, con otras carreras, sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Si no hay espacio de crítica, si no hay espacio de reflexión, si no hay espacio de humanismo en la UNAM, entonces, ¿en dónde va a estar? Hay mucha reflexión, hay mucha tarea que hacer, que compartimos, muchas inquietudes, que también nos hacen pensar por qué estos espacios y estos encuentros de mujeres pareciera que solo se hacen para las mujeres. A lo largo de esta semana he visto audiencias conformadas entonces principalmente por mujeres, y creo que uno de los retos es hacer que cada vez más hombres estén presentes, porque esto también les atañe. No solamente como futuros comunicólogos que tienen una responsabilidad de cómo se hacen y se construyen estas narrativas, sino porque este problema nos atañe a todas, todos y todes. Me da gusto que el día de hoy pues hay presencias masculinas, y ojalá que cada vez estos espacios no se vuelvan de mujeres solo para mujeres, sino que sea visibilizar, sea nombrar para toda la sociedad. Estamos entonces en el cierre de este encuentro que nos deja pues un sentimiento agridulce, porque me da gusto ver y escuchar a tantas mujeres, amigas y colegas que desde sus trincheras levantan sus voces y que ponen en alto con su inteligencia, con su trabajo y con su esfuerzo a todo el género, pero que también son voces valientes que se levantan y que contienen las de otras mujeres que han sido silenciadas. Ha sido una semana que nos deja alerta a los retos que aún tenemos de frente, con las estadísticas, como ya lo decía, que no nos dan tregua, con un sistema que sigue poniéndonos en desventaja. Fue una jornada que nos sostiene al reconocernos, al plantear soluciones y trazar rutas, pero también donde se nombró lo que duele. Como lo mencioné en otra mesa, estar aquí es un acto de valentía, pero también de amor propio, de amor entre nosotras y de amor por la justicia. Cerrar con esta masterclass en manos de Lidia Carrión no es casualidad. Le estamos profundamente agradecidos por compartir este espacio con ustedes el día de hoy, porque es el recordatorio de que nuestras historias importan y la forma en la que se cuenta puede dignificarlas o puede también borrarlas. Hoy nos llevamos herramientas, sí, pero me quedo con la responsabilidad y la encomienda de seguir abriendo espacios como este, de hacer que la conversación siga viva, que siga siendo la vía para abrir mentes, pero también para abrir caminos. Agradezco infinitamente a la doctora Sandra Ibet por organizar este encuentro, por su valentía para hacerlo, a todas las mujeres y ponentes que también se unieron para compartir sus esfuerzos, sus preocupaciones, su trabajo, para decirles que en medio de la desesperanza también hay un camino y también hay una luz. También les agradezco a todas, todos ustedes por estar aquí, por confiar en estas mesas, por confiar en estos espacios y por darnos, sobre todo, una motivación para seguir haciendo. Muchas gracias. Pues antes de darle la palabra a Aliet, nos gustaría leer una semblanza sobre quién es ella, su trabajo, y para recordarles que estas mesas de encuentro de mujeres y esta masterclass por parte de TXP es un espacio hecho para ustedes y que nos da mucho gusto verles aquí y pues que nos sigan acompañando en todos los proyectos que vengan.
Lidiet Carrión es una periodista independiente y escritora mexicana originaria de Veracruz. Su trabajo está enfocado en investigar y narrar la violencia contra las mujeres en México. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con una trayectoria de más de 18 años en el periodismo. Ha colaborado en diversos medios y actualmente es editora en Pie de Página, donde publica la columna La Trama Previa y coeditora en Corriente Alterna. También ha impartido talleres de periodismo y género en distintas instituciones. Es la autora del libro La Fosa del Agua, una investigación que documenta desapariciones y feminicidios de adolescentes en Tecámac y Ecatepec y que da cuenta del peregrinar de las familias en la búsqueda de sus hijas y de las fallas institucionales en el acceso a la justicia. Este año publica Feminicidio Mítico, obra que profundiza en las narrativas, imágenes y consumos culturales alrededor de la violencia feminicida. Entre sus reconocimientos destaca el Premio Género y Justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la categoría de reportaje escrito y el Premio Cabo 2019 por el trabajo colectivo Mujeres en la Vitrina. Actualmente cursa el doctorado en escritura creativa en español en la Universidad de Houston. Lidiet, es un honor tenerte con nosotros y pues el espacio estoy yo. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre estoy muy contenta y muy agradecida de participar en cualquier cosa de la UNAM, que es también mi alma mater y que además pues es un espacio, no solo una institución, sino un espacio que de alguna forma a mí me formó. Yo soy egresada del CCH Sur, o sea, soy Puma de toda la vida y siempre tiene un valor muy especial para mí. Una disculpa también por de repente los cambios de horario, etcétera. Ha sido un poco complicado ahorita, como se mencionaba un poco, estoy estudiando mi doctorado y por todas estas cuestiones de los efectos, como le llaman, de la gente naranja, pues de repente se vuelve todo como muy complicado para entrar y salir, entonces no he estado yendo a México. Les quiero compartir una pequeña presentación, espérenme tantito. Em, Aquí está. Ahí la ven, sí, ¿verdad? Sí, bueno, díganme si no. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por el espacio. Me voy a ir rápido porque por todos estos problemas por primera vez me pasó que no contemplé ciertos horarios, entonces, en fin. eh, Miren, les cuento un poco. Después de haber, yo me dediqué muchos años únicamente al periodismo. Durante ese tiempo cubrí mucho sobre movimientos sociales, sobre temas de desigualdad, me interesaba mucho el tema del territorio, pero sobre todo movimientos sociales. Después la vida me llevó, no fue algo que yo eligiera de manera consciente, me llevó a cubrir durante muchos años temas de violencia de género, de la cual la fosa de agua fue como, digamos, una cristalización de ese proceso en donde tuve oportunidad de conocer muchísimos casos de todo el país, ¿no? Entonces, bueno, escojo casos específicos que son los que se dan en la frontera de Catepec y Tecámac, y aparte, a partir de ahí sale la fosa de agua que tiene una resonancia que de alguna manera permitió, sobre todo además creo yo que por el momento en el que fue publicado también tuvo mucho diálogo con estos movimientos feministas que estaban en ese momento surgiendo y organizándose de manera muy particular frente también, obviamente, a esta emergencia de violencia feminicida que hay en el país, y no solo violencia feminicida, sino la crisis de violencia generalizada y de inseguridad y de delincuencia que padecemos y que es estructural y que es muy compleja de entender, de atender, de combatir, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, después de eso, pues yo me quedo también con muchas preguntas acerca de qué, pues de todo lo que yo había visto, de todo lo que yo había visto, sobre todo, por ejemplo, de o sea, cómo es la violencia cuando se presenta y cómo es representada de repente, cómo también obviamente había mucha crítica ya acerca de la revictimización, ¿no? Esta palabra que engloba muchas cosas sobre que hacía la prensa, porque de alguna manera esta palabra revictimización de alguna forma engloba muchas cosas, pero al mismo tiempo las vuelve invisibles, porque entonces no entendemos de qué está hablando, ¿no? Pero yo también veía que, pues sí, que sí había esta revictimización
que a veces era muy difícil, ¿no? Ir, porque hay todas estas tensiones que se dan como ustedes ya han de haber experimentado al momento, por ejemplo, de lanzar un pitch, tal vez para un reportaje o para lanzar digamos, una historia, ¿no? Todas estas tensiones acerca de que sea de interés público, pero que también sea de interés del editor, pero que también sea visto por la gente, ¿no? Entonces, todas estas cosas están jugando ahí. Pero yo lo que veía también es que si bien había toda esta crítica y toda esta violencia que efectivamente hacían los medios, yo no veía un análisis tan intenso en otros productos culturales que, por lo menos a mi juicio, también aportaban bastante, si no es que tal vez más que la propia prensa a una serie de revictimizaciones que tal vez no eran tan obvias porque no estaban hablando de casos concretos con víctimas o que con familiares de víctimas ahí presentes, pero que pues que de alguna manera también colaboraban bastante para estos patrones y sobre todo estos estereotipos, ¿no? De víctimas y de victimarios, ¿no? Entonces, pues me di a la tarea de investigar, inclusive, bueno, hice mi posgrado, ¿no? Ahí en la Facultad de Ciencias Políticas, y pues lo primero que te dicen es, bueno, ¿qué marco teórico, ¿no? Pues obviamente partí, o sea, tú tienes que señalar de dónde estás planteando las cosas. Dije, bueno, pues yo, pues creo que pues, me asumo feminista, pero también me asumo materialista, me importa mucho el tema de la desigualdad. Y yo veía ya como ciertas cosas que sea, bueno, de los feminicidios de repente se vuelven productos, ¿no? Me encontré con una autora que me gusta mucho, que es muy importante, que ella se hacía la pregunta, más o menos, si mal no recuerdo, en los 80, de todos los pueblos oprimidos o todos los grupos oprimidos han ejercido alguna forma de resistencia, pero el caso de las mujeres, esta resistencia ha sido, durante por lo menos muchos milenios, ha sido mínima, ¿no? Entonces, ella, o por lo menos eso pareciera, ¿no? En Occidente, bueno, vamos a aterrizar en Occidente. Entonces, ella proponía que uno de los grandes problemas es que los mitos y las narrativas y los simbolismos era uno de los cuatro pilares en los que se configura el género y que era lo suficientemente poderosa como para desmovilizar, ¿no? Entonces, y partí para analizar una serie de cosas que a mí me interesaban mucho, que era justo el tema de la publicidad, pues partí de una metodología hermenéutica que propone un autor que se llama Thompson, porque, bueno, les debo contar que cuando estaba en la universidad, cuando estaba en la facultad, yo siempre pensé que iba a estudiar semiótica y hermenéutica, etcétera, esas cosas, ¿no? Entonces, todos estos símbolos que estoy viendo había que ponerlos en un contexto, ver, analizar de forma muy clara cuál era el análisis formal y obviamente dar una interpretación, ¿no? Entonces, el primer hallazgo, bueno, ahorita lo voy a poner. Yo partí de que yo ya había notado que muchas cosas que nosotros como periodistas podíamos presentar en la prensa, y avísenme si me paso de tiempo, de repente brincaban, insisto, mucho al cine, a las series de televisión, ¿no? Ahí estaba CSI, por ejemplo, o estaban todas estas series de detectives y de investigadoras, etcétera, pero también a la publicidad, ¿no? Entonces me encuentro con un autor, un fotógrafo muy interesante más o menos de los años 70, que es Guy Bourdin, es un francés, que él es considerado hasta la fecha como el gran revolucionario de la fotografía y de la publicidad, porque es el primero que decide, hace una gran innovación que hasta la fecha sigue vigente, que es que retira, en vez de, por ejemplo, si yo les quiero vender perdón, mi taza de China, ¿no? No es de China, pero con motivos chinos. La fotografía de la publicidad antes, pues tomaba la foto de la taza y ya, ¿no? Pero lo que hace Keyboardan es que les cuenta una historia, ¿no? Entonces va a agarrar, por ejemplo, a un patito aquí y va a contarte en una fotografía la historia del patito y de alguna forma el patito se vuelve primer plano y la taza está en segundo plano. Tal vez el patito se mete a nadar a la taza, ¿no? Entonces, y eso fue súper revolucionario porque pues hizo como más efectiva la fotografía publicitaria y más lo que llaman más artística, más de diseño, más etcétera, ¿no? Pero entonces sí, esa es una gran aportación técnica y las aportaciones técnicas son súper importantes.
pero él, digamos que lo primero que movió, por ejemplo, aquí estaba vendiendo zapatos, pues quitó del ángulo los zapatos y decidió que la historia que iba a contar no era la del patito, sino la de mujeres asesinadas, ¿no? Entonces yo ahí iba, esto insisto, yo ya lo había notado y en algunos talleres que había de periodismo hace muchos años, a colegas periodistas también, pues yo traía estos PowerPoints donde platicaba esto y una periodista me dijo, oye, pero es que lo interesante es además que los productos son vendidos a mujeres, ¿no? Y yo digo, pues sí, no, o sea, yo no había, como que yo no había hecho clic en eso. Dije, ¿por qué si somos mujeres? O sea, se supone que de alguna forma la moda, de alguna manera, es una cosa como aspiracional, como que quieres, como que te venden un sueño de ti misma. ¿Por qué yo querría comprar unos zapatos aquí, por ejemplo, que están vendidos con supuestos cadáveres de mujeres, ¿no? Y una otra joven aquí, pues uno se puede imaginar, se hace la historia, está llamando a la policía, está llorando, qué noche salvaje pasaron, ¿no? Y entonces dije, esto, como periodista que ya cubría muchas historias así, pues me generaba mucho repudio, mucho enojo, pero también pensé, algo aquí hay que investigar digamos, a nivel, o sea, no, sí, sí está bien denunciarlo, pero ¿qué mecanismos hay detrás, no? Entonces, bueno, esta es otra fotografía de Bourdain, de Pentax Calendar, no igual, de nuevo, esta es otra, ¿no? Aquí no tomé bien el encuadre, pero bueno, son unas vías del tren, entonces ahí hay dos jóvenes o tres jóvenes, o una joven y media atadas. Este es otro caso que a mí me parece que tiene mucho que ver, obviamente está toda la vinculación con la pederastia, que, bueno, si hablamos de los archivos del caso Epstein, también podemos entender no solo no, quizás ni siquiera podemos entender lo graves que es un autor y aquí igual vendiendo los zapatos. Y bueno, pues a partir de ahí trato de estudiar un poco y pues me encuentro con que pues esta representación de los feminicidios pues es bastante extendida en la publicidad. Insisto, yo ya había notado, por ejemplo, esto de las series de televisión y propongo un término que sería el de un ambiente feminisigénico, es decir, ustedes han escuchado seguramente del ambiente obesogénico, que es una propuesta teórica de, por ejemplo, de profesionales de la salud que hablan de la obesidad no es solo un tema de decisiones particulares o individuales, sino que hay ambientes, por ejemplo, colonias que no tienen acceso a alimentación saludable, que tampoco hay tiempo debido a las cargas laborales para preparar comida saludable y entonces el único acceso es la comida chatarra, ¿no? Entonces yo me planteo que es probable que en términos de la violencia contra las mujeres hay un ambiente feminisigénico en la oferta mediática, no solo desde el periodismo, que es el tema desde donde yo partí y que también me obliga a cuestionarme hasta qué punto lo que yo estaba publicando, lo que estoy publicando, lo que estoy escribiendo abona a este ambiente feminisigénico y en qué momento no abona. Y yo sigo pensando y cuestionándome, pero además están también todos estos productos culturales como los que vemos, pues, por ejemplo, en la moda, en el cine, ¿no? En la publicidad y bueno, que hay otro. Y una vez que, digamos que te pones los lentes de esto, pues la oferta es avasalladora, ¿no? Por ejemplo, esta es una publicidad de PETA, ¿no? Que es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que busca como, bueno, acabar o disminuir el consumo de carne, ¿no? Pues justo por razones humanitarias, por razones de respeto a los animales, pero su publicidad, pues es el de comparar de nuevo, ¿no? El cuerpo, por ejemplo, de los cerdos que están atrás con el de una mujer mutilado, ¿no? Es decir, que aquí yo me pregunto si es realmente esta la mejor elección, ¿no? Y bueno, insisto, y en la publicidad, por lo menos hasta hace unos años, era apabullante. Deja de ser apabullante en el momento, de hecho, en que empieza a existir esta cuarta ola de movimientos feministas. Miren aquí las palomas, ¿no? Simbólicamente es brutal. Por ejemplo, también, aquí están anunciando los jeans.
Bueno, este es el sitio que ya no está disponible, hay que buscarlo por medio de estos, el archivo de internet, ¿no? Una estudiante de comunicación visual, que ella se dio la tarea de encontrar todos estos cosas de publicidad que abrevaban del feminicidio, ¿no? Y de nuevo, dirigido a mujeres, ¿no? Y bueno, llegamos a los dos casos que para mí fueron como, digamos, también los detonantes más profundos, porque en estos dos casos veo una relación directa entre un caso real, un feminicidio real, su representación en la prensa y en la prensa de la época y después en todos estos productos de no ficción, que creo que también el tema de la no ficción es problemático en muchos sentidos y que también abreva de esta espectacularización como de la supuesta realidad, ¿no? Que son el caso de Elizabeth Short, esta es una joven que fue asesinada en 1942 en Hollywood, y el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, sobre todo cuando se da la mayor denuncia en prensa, que es mediados de los 90 hasta los 2000, y después, a partir de los 2005, 2007, también hay una enorme representación en películas de ficción, o sea, hay documentales, es decir, largometrajes de no ficción, películas de ficción, novelas, reportajes periodísticos de largo aliento, libros, etcétera, y que terminan dando el salto a algo que a mí me parecía muy interesante, que es, insisto, la publicidad de moda y de productos de alta gama femenina, ¿no? En este caso, un perfume que se llama Dalia Noir, y en este caso, los casos de Ciudad Juárez. Eh, el primero estuvo a la venta durante 10 años, hasta que justo a partir de los movimientos feministas de más o menos 2017 en adelante, es sacado de circulación discretamente. Realmente nunca enfrentó un escándalo mediático. En el caso de Ciudad Juárez, quizás porque era más explícito, quizás porque los casos eran más recientes, quizá porque digamos, y esto es una cosa importante, ¿no? Había una sociedad civil organizada que exigió. eh, Entiendo que cuando se presenta y eso más o menos está en el libro, ¿no? Fue muy bien aceptada cuando fue presentada es una línea de ropa y de maquillaje, son dos empresas, Rodarte, que es una línea de ropa, y MAC, que es pues una empresa de maquillaje muy amplia, o sea, que está en todo el mundo. Cuando presentan su línea fue muy aplaudida, pero una vez que empiezan a bajar los productos, cuando digo bajar es que en esta alta esfera de la moda, de alta costura, fue muy aplaudida, y cuando empieza a bajar en ese entonces, imagínense, en 2010, 2011, las blogueras que apenas iniciaban, que tenían tal vez su blog de moda y hacían reviews de productos, ven eso y una o dos de ellas se escandalizan, hacen una denuncia, y en Ciudad Juárez los colectivos de madres también empiezan a hacer ruido. Entonces lo que hacen estas dos empresas que ganan muchísimo dinero es que obviamente ofrecen una disculpa, le cambian el nombre a la línea en México. Es decir, yo no tengo información, a lo mejor en Europa se siguió llamando Juárez, ¿no? Porque había Blush Juárez, sombra de ojos, fábrica nocturna. Por ejemplo, aquí esta sombra de ojos con rojos de la sangre y el gris del desierto, en fin, ¿no? Es probable que en otras partes del mundo haya mantenido sus nombres, pero en México se los quitaron. Y después de eso, para pedir disculpas, supuestamente, la empresa lanzó una campaña para que la gente les donara recursos para ellas donar a dos organizaciones en Ciudad Juárez. Es decir, no es que pusieron de su dinero, no es que dijeron las ganancias de esto no, no, o sea, y lanzaron una campaña para donar, ¿no? Para que vean cómo funciona el mercado, ¿no? Entonces, pues parto de estos dos análisis de caso, que acá hay otro, pero pues me encuentro que necesito como ir hilvanando de dónde vienen todas estas historias, de dónde viene todo esto. Y pues tengo que hacer un recorrido que va hasta Occidente, ¿no? Y encuentro, este es de 2023,
aquí se supone que es una denuncia, ¿no? De nuevo, que es una denuncia, pero en un desfile de modas y no, yo no estoy segura que haya sido una denuncia propiamente hablando, ¿no? Y en 2023 también otra supuesta denuncia en la pasarela con la modelo maquillada. Este es un fashion trend de 2025 que estuvo muy de moda en Estados Unidos y bueno, uno de estos pósters, ¿no? Entonces, pues encuentro que hay representaciones de las mujeres asesinadas que parece que son muy puntuales, ¿no? Entonces aquí propongo que hay como una buena víctima, que no necesariamente quiere decir que te vayan a hacer ¿cómo se llama? Que no necesariamente quiere decir que te vayan a hacer justicia si eres asesinada, sino que va a haber una representación tuya como de buena, pero que entonces quiere decir que tú ya estás con Dios, tú ya estás en otra esfera, entonces aquí se piensa un poco como, sí, claro, hay un sacrificio y entonces no hay delito que perseguir. La mala víctima, que suele ser denostada, ¿no? Que es de la que dicen, es que por ejemplo, en el caso de Elizabeth Short, ¿no? Era trabajadora sexual, o era prostituta, o era lesbiana, era mentirosa, le decía mentiras a su madre. O sea, en donde destruyen a la víctima, que es lo que vemos muy a menudo en la prensa, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la representación en la ficción, la que sobrevive, que de alguna manera sobrevive gracias a que ella es muy especial, muy inteligente, ¿no? Y yo de repente me encontraba algunas narrativas similares en víctimas de feminicidio que de alguna manera se decían a sí mismas que a ellas no les iba a ocurrir cierta cuestión, ¿no? También encuentro dos categorías de feminicidas que también se ven en la prensa, y eso es lo que es muy interesante. El famoso héroe en desgracia, ¿no? La maté porque la amaba y el hombre lobo que luego va a ser asesino serial, ¿no? Entonces, que es un monstruo que en realidad no es humano, al que suelen achacarle más crímenes de los que cometió, etcétera, ¿no? Hay una tercera categoría que no es necesariamente de un asesino, pero sí de un personaje masculino, que es el policía, ¿no? Y que en ocasiones tal vez también puede ser un asesino, ¿no? Entonces, pues lo que encontré era que el andamiaje o la estructura en la cual se vuelcan estas narrativas es, por supuesto, más grande que a lo que yo me dedico, por ejemplo, que es el periodismo, que lo que yo haga ahí no se queda ahí, sino que se va a ir y va a alimentar esto, y también todo lo que está pasando allá está alimentando mi forma de reportar, ¿no? Y que de alguna manera estas formas ya preestablecidas lo que hacen es una reificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas condiciones de opresión se vuelven, las apreciamos como si fueran naturales, dadas estas representaciones, y no nos cuestionamos su existencia, ¿no? Y bueno, que la necesidad, por ejemplo, de reivindicar a las víctimas de feminicidio en la prensa en ocasiones nos obligaba a representarlas como víctimas buenas, que tampoco era una forma de hacerle justicia, ¿no? Eh, y bueno, eso es básicamente en lo que he estado trabajando estos años. Ahí más o menos es lo que quería presentar. Insisto, falta mucho por investigar, falta mucho por pensar, pero bueno, no sé, lo dejamos hasta aquí si quieren y paso la voz para alguien más. Gracias por el diálogo. Entonces nos da tiempo para dos preguntas. Entonces no sé si alguien ya tenga alguna formulada. Sí, ahí yo primero de allá. El chico de cabello rojo. Sí, creo que no hay micrófono. ¿Micrófono? No, no, ¿para qué? Y no se lo escribe. Dinos si la escribimos aquí por el chat. Ah, bueno, ahora voy a estar aquí. Eh, una de mis preguntas puntuales es cómo es. Muchas gracias. Una de mis preguntas puntuales sería como escritora bueno, de estos escritos que usted nos comenta y hablando sobre la publicidad que romantiza estos feminicidios. ¿Qué opina del libro que de cierta manera fue muy publicitado en TikTok llamado Come Tierra, en donde una autora argentina ocupa el realismo mágico, donde comentan de una chica que resuelve feminicidios a través de comer un poco de tierra de donde fueron las desaparecidas,
Y esto mismo da como la puntualidad de cómo esto mismo también puede dar paso a la visibilidad de estos temas que llegan a ser incómodos. Y bueno, este tema se plantea en Argentina y en México, como esto mismo también se podría plantear en algunos asuntos que son tan puntuales como lo que luego llega a decir nuestra presidenta Claudia Sheinbaum cuando fue el tema de las desaparecidas y cómo esto no se está penalizando en México, este tipo de contenido, este tipo de mercadotecnia que se tuvo. O sea, ¿cómo podemos o cómo lo visualiza usted? Muchas gracias por la pregunta, porque me permite ampliarme en aspectos que tal vez no narré de manera detallada aquí. Cuando, por ejemplo, en el libro, en el segundo capítulo, lo que hago es una reconstrucción de estas representaciones de feminicidio y cómo van cambiando en Occidente, obviamente, pero me parece que aplica bastante obviamente, pues nosotros, nuestro país y nuestra región, Latinoamérica, pues contiene mucho de lo que es llamado Occidente y además en términos generales, estas violencias de género están más o menos presentes en casi, digo, obviamente en mayor medida o en menor medida en distintas regiones del globo. Y cuando hablo de que el feminicidio, la representación del feminicidio ¿cómo se llama? Es preponderante en todos lados. Eso incluye, no me refiero solo al tema de la publicidad, el tema de la publicidad fue el que, digamos, destapó mi curiosidad y sobre el que me concentré, pero también está en la literatura, ¿no? Entonces, en la literatura, yo parto tal vez de una visión. Aquí voy a citar a un autor que se llama Edward Said, no sé si lo conocen. Es un autor que publicó un libro hace muchos años que se llama Orientalismo. Y él explica, él era un crítico literario, un académico importante de Inglaterra, pero con raíces palestinas. Y estamos hablando de muchos años antes del genocidio que estamos viendo actualmente. Él explicaba que partía del amor que él sentía por sus libros, por los libros las grandes obras de la literatura que él apreciaba y que estudiaba del siglo XIX, por ejemplo. Tal vez estamos hablando de Charles Dickens, de Julio Verne, o sea, de estos grandes autores del siglo XIX y luego el siglo XX que estas grandes obras de la literatura, pues obviamente buscan mostrar y deslumbrar con los grandes valores de una cultura, como ocurre con el arte en general, pero que también estaban imbuidos o mezclados de lo que él llama orientalismo, que es esta visión de la metrópolis, en este caso eran Inglaterra y Francia, que avasallaban y habían colonizado al resto del mundo. Entonces, en su orientalismo hay un discurso que se hace en estos pueblos imperiales, imperialistas, llamaríamos ahora, para justificar ante sus propios ojos toda la violencia, los genocidios y el maltrato que cometen en otras regiones del mundo. Y eso es, por ejemplo, que los árabes son unos salvajes, ¿no? Entonces ahí por eso se hablaba de orientalismo. Pues mi apuesta no es que solo en la publicidad o en determinado periodismo amarillista, que sí lo hay, ¿no? Hay una violencia, se da estas estructuras opresoras o estas representaciones de los feminicidios, de las víctimas de feminicidio y de los perpetradores, sino inclusive en obras de muy alto nivel. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, que es uno de mis autores favoritos, sobre todo en la adolescencia. Él escribe en un ensayo que hace sobre la composición artística, dice, no hay nada más poético en el mundo que la muerte de una mujer hermosa, ¿no? Entonces, yo no he leído el libro me parece que es Dolores Castro, sé hasta donde sé, es muy bueno, pero obviamente está imbuido en esto que yo hablo de esta representación constante del feminicidio, porque como pueden estar grandes obras, ¿no? O sea, Dostoyevsky tiene un libro que a mí me gusta mucho, ay, sí, Dostoyevsky tiene, ¿no? Bueno, uno de los autores, ¿no? Que más importantes de la literatura de todos los tiempos, Dostoyevsky, su obra cumbre, una de sus obras cumbres es El Idiota, y trata del feminicidio de una mujer, ¿no? Entonces, lo hizo bien, lo hizo mal, tuvo una buena representación, pues habría que estudiarlo y habría que analizarlo. No se trata de decir, no, y ahora no vamos a ver nada
que mencione esto, sino cómo se está representando, qué mensaje y a veces están mezclados los dos, ¿no? Por ejemplo, una de las conclusiones que encuentro del periodismo, justo en el caso de Ciudad Juárez, es que sin el periodismo no se hubiera podido alertar de lo que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez y no existiría ni siquiera el término feminicidio, porque fue a partir de la denuncia. Pero en esa misma denuncia, que digamos que tiene este valor importante, en esa misma denuncia están metidas otras narrativas que no tienen correspondencia o no tenían correspondencia, de hecho, con lo que estaba ocurriendo en Juárez, sino que eran como narrativas que hackeaban la representación de lo que había ocurrido en Juárez, ¿no? Que son narrativas que traemos ahí. Entonces, no puedo decir específicamente en este caso porque no lo conozco, pero no es una novela, sino que es un todo, ¿no? ¿Alguien más? La última pregunta. Sí, sería nuestra última pregunta. Sí, así. Hola, ok. Mi pregunta sería entonces, usted como comunicóloga, ¿cómo nos recomienda como comunicólogos que para generar mensajes que toquen estos temas de feminicidios y violencia, ¿qué, qué sensibilidad deberíamos tener para no caer en este tipo de morbo o en este tipo de bueno, no, o sea, objetivización? Bueno, se entiende el punto. ¿Cuál es la recomendación que nos da usted como comunicóloga para Ah, que nuestros mensajes, como fotógrafos, como periodistas, como escritores, como cineastas, no terminen también violentando? y bueno, muchas gracias. Pues esta pregunta me la hacen mucho y la verdad es que nunca la he podido contestar porque siempre, mi impresión es que me dicen, por ejemplo, la otra vez me decía una colega, además muy querida, en 2 minutos, ¿cuál es tu principio? Yo, "Uf, en 2 minutos, pues no sé, en 2 minutos, en una frase, pues no lo sé. Hay manuales, hay muchos manuales, y nosotros sí, sí, pero justo el libro que escribí, el de feminicidio mítico, parte de que todos estos manuales y todos estos talleres que hacemos, en donde además se piden cosas muy básicas que tienen que ver con las leyes que ya están para no afectar pues nunca, no se terminan cumpliendo, pero manuales hay. Aquí si quieren les dejo uno que hicimos uno, se los dejo aquí y luego lo puede, y que bueno, se supone que se va, ya está un poquito viejito, porque ya, pero bueno, viejito es de 2019, pero la idea es que se va a sacar un nuevo manual, pero insisto, creo que sí lo que nos hace falta es como estudiar y entender que estos mecanismos son como muy, no sé cómo llamarlos, muy tramposos de alguna manera. Creo que una Creo que hay dos cosas que sí son ineludibles. Uno es conocer la legislación, conocer lo que se debe hacer, por ejemplo, entrevistas a menores de edad, etcétera. Y la otra es que siempre deben estar en el centro de nuestra reflexión y de nuestro diálogo. O sea, no se puede hacer nada sin las víctimas, ¿no? Y cuando la víctima no está, pues nos tenemos que apoyar de los familiares, de los deudos de las víctimas y ellos deben ser, ellas deben ser nuestro punto de partida, ¿no? Pero sí hay que estudiar, creo que insisto, este manual no está mal y ya está viejito, hay que seguir pensando, pero sí hay que seguir analizando estas narrativas y cómo se van, ¿cómo se llama?, desarrollando. Muchas gracias por sus preguntas y lamentamos el pequeño espacio de diálogo por problemas de logística no se pudo, pero creo que es importante pues salvar todo lo comentado, no solo aquí sino en todas las mesas, porque como menciona Lidet, no es que no se hablen de estos temas, no es importante traerlos a la mesa, platicar, dialogar, debatir sobre ellos, pero también es importante cómo se hablan, ¿no? Cómo se nombran y cómo se estructuran. De igual forma, pues agradezco pues que hayan asistido a este encuentro de mujeres
este encuentro de mujeres en la comunicación y pues este espacio siempre será para ustedes. Entonces, muchas gracias y así damos por cerrada la conferencia magistral. No, pues muchísimas gracias a ustedes y eso. Y qué Sí, gusto andar por aquí, aunque sea así. sí, adelante, adelante. No, no, pues muchas gracias pues eso, ¿no? Les animo otra cosa que se me olvidó decir y que creo que es importante y que lo debería agregar es que estas representaciones no solo afectan la comunicación, sino también afectan la procuración de justicia. Un poco de las cosas que documento es cómo estas narrativas, que hablo de esta buena víctima, mala víctima, etcétera, el perpetrador, también están presentes en las narrativas que se hacen de los juicios, ¿no? Y con qué facilidad hackean inclusive los hechos que están físicamente probados, ¿no? Como inclusive frente a evidencias objetivas de evidencias físicas, una vez, por ejemplo, que se instala una narrativa que se adecua a esto, por ejemplo, los tribunales en México se adecúan o creen más una versión que se parezca a estas narrativas que lo que dice la evidencia física. Entonces, sí es una cosa que debemos narrar, que debemos visibilizar y platicar y bueno, seguir reflexionando. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y de nuevo, me da mucha pena lo que pasó en términos logísticos, pero bueno, cualquier cosa acá ando.